Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al episodio 55 del curso de desarrollo y diseño web. En este episodio vamos a profundizar algo más en lo que tenemos que preparar para poder editar nuestras entradas. Actualmente, si clicamos en editar, nos aparece el formulario que además se rellena automáticamente con el contenido de la entrada, pero aún así, nos queda un trecho hasta que podamos realizar la operación con éxito. Veréis, el mayor problema que tenemos es que de nuevo el usuario puede modificar estos campos, lo cual significa que tenemos que volver a validar todo. La primera prueba que debemos realizar es para comparar si el título es igual o no, si la URL es igual o no, si el contenido es igual o no y demás. Si resulta que el usuario no ha hecho ningún cambio, entonces no hace falta que hagamos nada con la base de datos. Pero si el usuario ha hecho algún cambio, entonces tenemos que reflejarlo en la entrada en la base de datos. Pero bien, antes de todo eso, voy a enseñaros una función extremadamente útil que existe en PHP y para el caso que existe en cualquier lenguaje de programación orientada a objetos. Se llama la herencia y os lo explico brevemente. El caso es que si entramos en app, ya teníamos un validador creado para las entradas y otro para el login. El validador de login lo vamos a dejar de lado porque ese, digamos que funciona de forma diferente al de la entrada. Pero en este caso, tenemos que escribir un validador que valide la edición de entradas. Y el que tenemos aquí valida la creación de entradas. Es un proceso extremadamente similar. Y la cuestión es que algunas de las cosas entre las dos clases, la que vamos a crear ahora, de hecho voy a crearla ya, ¿de acuerdo? Vamos a llamarlo validador de entrada editada .inc.php. Bien. Como os dije, estas dos clases van a hacer casi lo mismo, salvo algunas pequeñas diferencias. Y eso, en la práctica, significaría que nos tocaría coger mucho código de la primera clase y copiarlo en la segunda. Y si luego tuviéramos más clases similares, de nuevo tendríamos que copiar y pegar. Si luego resulta que tenemos que hacer un cambio, lo tendríamos que hacer en todas a la vez. Todo esto no tiene ningún sentido. Por eso vamos a utilizar la herencia. Para entenderlo de forma sencilla, con la herencia vamos a crear una clase que se va a llamar validador.inc.php. Podríamos decir que esta clase va a ser como una especie de plano o de modelo maestro de la cual van a copiarse, por así decirlo, estas dos clases. Técnicamente se dice que van a heredar. Así que, por ejemplo, si el validador tiene los atributos A, B y C y una función que hace algo, estas clases al heredar, sin copiar nada de código, ya pueden tener también el atributo ABC y también hacer lo mismo que sabe hacer la clase validador de la que heredan. También para que me entendáis un poco más, por si me vais diciendo algo del estilo, la clase de la que se hereda se le suele llamar padre y la clase que hereda se le suele llamar hijo. Y suficiente teoría, vamos a ponernos a escribir código. Con lo cual lo primero que vamos a hacer es entrar en el validador, la clase que va a ser la plantilla, la clase de la que van a heredar. Y en algunos lenguajes en vez de padre e hijo se le llama superclase y subclase, pero en cuestión de lo que vamos a escribir todo eso da igual. Pero me gusta que sepáis estas cosas. Bien, esta clase, como cualquier otra, simplemente va a tener un class validador. Por ahora todo es igual, no hay ninguna diferencia con las otras clases que hemos creado. Voy a abrir también el validador de la entrada. De acuerdo. Bien, ahora viene lo interesante. Para que el validador de la entrada pueda utilizar las cosas que hay en validador, pueda heredar, tenemos que escribir una cosa. La palabra clave extends. Y luego tenemos que escribir el nombre de la clase de la que vamos a heredar, que en este caso es validador. Así que validador de entrada extiende a validador. Bien. La cuestión es que cuando ejecutemos este código, PHP no va a saber qué es validador, así que lo tenemos que incluir aquí como cualquier otra clase. Include once
Baldador.inc.php. Bien. Y ahora es cuando podemos empezar a hacer un poco de magia. Lo primero que vamos a hacer en el baldador es crear el constructor. Function, 2 barras bajas, no una, ¿de acuerdo? 2, construct. En esencia, como esta clase, baldador, no vamos a usarla nunca de por sí misma, el constructor lo podemos dejar en blanco, ¿de acuerdo? Y además, cuando digo que no vamos a usar esta clase, quiero decir literalmente vamos a impedir que nadie pueda utilizar esta clase de por sí misma. Para ello vamos a colocar delante de class la palabra clave abstract. Abstract significa que esta clase, como cualquier otra, puede tener sus atributos y sus funciones, pero que nunca jamás podremos hacer lo siguiente, como por ejemplo crear baldador igual a new baldador. Esto tiraría una excepción, sería código ilegal, ¿de acuerdo? Porque las clases abstractas nunca jamás se pueden instanciar. Eso sí, se pueden extender desde otra clase, como es este caso, ¿de acuerdo? Bien. Así que tenemos aquí un constructor vacío. Y al heredar, con baldador de entrada, lo que queremos es ejecutar el constructor original. Sin embargo, como aquí tenemos nuestro propio constructor, lo que hace PHP y lo que hace cualquier lenguaje que soporte esto de la herencia es que como la clase hija contiene un constructor, esto va a sobreescribir el constructor de la clase padre. Así que esta parte de código va a ser ignorada completamente, ¿de acuerdo? Bien, sigamos. Ahora es la parte en la que podemos acortar enormemente el código, ¿de acuerdo? Así que lo que vamos a hacer en primer lugar es coger todo esto, elegir todos los atributos y cortarlos. Control X. Y ahora lo vamos a pegar encima del constructor. Bien, notar una cosa. Originalmente los hacíamos privados. Privado significa que solo se puede ver desde la clase en la que estamos. En este caso estaban en el baldador de entrada, así que solo el baldador de entrada podía acceder a estas variables, a no ser que las devolvamos con getter, como por ejemplo estos que tenemos aquí de obtener título, URL o texto. Bien. Pero ahora que queremos utilizar la herencia, la cosa ya no nos vale con privado, porque entonces si intentamos utilizar por ejemplo el título dentro de baldador de entrada, no podríamos, ya que al ser privado sería invisible. Para permitir que un atributo pueda ser visible para la subclase que hereda y aún así que no sea público a todas las demás clases fuera, lo que vamos a hacer es cambiar la palabra clave private por protected. Protegido es justo eso. Sigue siendo privado para todas las clases externas, pero se puede acceder desde las clases que hereden, ¿de acuerdo? Así que vamos a cambiar todos los atributos de privados a protegidos. Y lo mismo con las funciones. De acuerdo. Ahora, gracias a lo que acabamos de hacer, si intentamos ejecutar el código, no vamos a ver ningún error. Porque thisTítulo, ahora mismo pensaréis que no debería existir porque lo hemos borrado de esta clase, pero como estamos heredando de baldador, y en el baldador sí existe el título, por ejemplo, podemos usarlo tal cual, como si estuviera en esta misma clase, ¿de acuerdo? Y la verdad, lo que vamos a hacer a continuación es coger todas las funciones que existan en esta clase, desde la última hasta la primera, y antes de hacer clic, bueno, la podéis elegir, pero notáis que yo he dejado el cursor aquí, al final de la última llave de la última función. Antes de clicar aquí, si mantenéis Shift o mayúsculas y clicáis, se elegirá todo lo que hay entre medias, Control X para cortarlo, de forma que quede solo el constructor. Y todo esto lo vamos a pegar aquí, en la clase maestra, que va a ser nuestra plantilla, por así decirlo, para crear otras clases baldadoras, ¿de acuerdo? Con lo cual, el baldador de entrada ha perdido un montón de líneas de texto que en realidad no nos hemos ahorrado porque han ido todas al baldador. Pero, ahora, cuando vayamos a abrir nuestra segunda clase baldadora, que va a ser la de la entrada editada, vamos a poder heredar todos estos atributos y todas estas funciones también, sin tener que copiarlas
Porque si no lo hubiéramos hecho tendríamos que haber dejado aquí todo y copiar casi todo aquí también, porque haría casi lo mismo. De hecho vamos a crear nuestra clase PHP. En este caso, esta clase se va a llamar class validador de entrada editada, que también va a extends validador. ¿De acuerdo? Como os digo, esto existe en Java, existe en C#, por decir algunos ejemplos. Y probablemente en muchos otros lenguajes. Obviamente yo no los conozco todos. Vamos a copiar y pegarlo del repositorio de entrada de validador porque lo vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Bien. Y aquí el punto y coma. Importante. Vale. Y nos falta una comilla ahora, ya que me estaba indicando Sublime Text que había algún error. De acuerdo. Antes de seguir vamos a comprobar si la nueva entrada sigue funcionando. Con lo cual simplemente tenemos que ir a gestor, darle a entradas, crear entrada. Y como veis, vamos a probar a poner algo en el título y algo en el texto, pero sin poner nada en la URL. Y bien, ahí veis. Vamos a arreglar algunos errores que me he dejado. ¿Veis? Lo que pone en el error fatal. La llamada al método privado validar título desde este contexto es un error. Como os he dicho, todo tiene que ser protegido. No puede existir nada privado. Así que vamos a cambiarlo a protected. Todas las funciones que sean privadas deben cambiar a protegidas. Sin embargo, las que son públicas, esas están bien. Esas no tienen ningún problema porque ya por defecto las funciones públicas, como entenderéis, se pueden acceder desde cualquier sitio. Así que esas podéis ignorarlas. De acuerdo. F5, volvemos a recargar el formulario. Y como veis, funciona a las mil maravillas porque nos indica el error. Si borro el título, también nos lo indica. Bien, hemos movido con éxito el código a la clase padre de la que van a heredar las clases hijas, a la superclase. Voy a dejarlo aquí por ahora para que podáis revisar vuestro código y en el siguiente episodio vamos a escribir la clase de validador de entrada editada, heredando casi 200 líneas, si no me equivoco, del validador original, unas 100 mejor dicho, y aportando otras 100 de código original, donde vamos a encargarnos de comparar si el contenido editado es el mismo que el original, de ver si hay errores y, por supuesto, de guardar los cambios. Esto es todo por ahora. Si os ha gustado, dadle a me gusta, comentadme cualquier duda que tengáis y si os sentís generosos, recordad que tenemos una página de Patreon para el canal que ayuda a que todo crezca y, por supuesto, un día esto será un canal a tiempo completo para crear cosas programando. Esto es todo por ahora, me despido y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!